Vamos a hacer un pequeño cambio de orden para ayudarnos al desarrollo del tema. ¿Cómo estamos? Miren qué lindo paisaje tengo acá adelante y algunos por allí también, algunos niños. Tratamos de hoy hacer visible la presencia de los niños en nuestro culto y la verdad que estoy muy feliz. Y quiero tratar un tema que por lo menos a mí me afectó mucho de niño y no sé si a ustedes también les ha pasado. Tiene que ver con el miedo. Por eso algunas de las canciones y algunos textos que hemos leído hoy nos adelantaban un poquito el tema del miedo. Yo no les voy a preguntar si ustedes han tenido miedo o tienen miedo, porque esto es universal. Todos hemos tenido miedo o tenemos miedo a algo. El miedo es una reacción natural, instintiva, que nos ayuda a sobrevivir. O sea que el miedo no es malo en sí mismo, es una reacción. Hay una buena noticia. El miedo es una reacción a cosas reales y cosas imaginarias. Y la mayoría de las cosas que imaginamos no suceden. Eso es una buena noticia. Hay que tener cuidado con la imaginación, que es un gran recurso que los hombres tienen, de no imaginar demasiado o no alimentar nuestra mente con cosas que después no nos dejan dormir. Mi hermano, que tiene un par de años menos que yo, tenía mucho miedo. Yo trataba siempre de ayudarlo y él no quería apagar la luz. Entonces, un día, y mi mamá decía, apaguen la luz, apaguen la luz. Bueno, y entonces un día que quedó solo, se puso la Biblia en el pecho, que nunca la leía, y cuando mamá vio la luz prendida, entró a retarlo y se durmió leyendo la Biblia. Miren qué buen truco. Así que ahí está un truco. Nos cuesta reconocer que tenemos miedos. ¿Quién le resulta fácil decir que tiene miedo? Es muy difícil reconocerlo, pero en este tiempo donde las emociones son fuertes, tenemos que aprender a gestionarlas y cualquier emoción o reacción emocional tenemos que de alguna manera reconocerla, nombrarla. Por eso se han catalogado, según había estudiado el pastor Clark, 470 fobias. Así que hay muchos nombres para ponerle a los distintos miedos y algunos parecen ridículos y provocan risa. Para el que no le tiene miedo, le provoca risa. A mí me encanta jugar con los sapos, pero hay gente que le tiene pavor. Entonces, no tenemos que reírnos nunca del que tiene miedo. Hay que tratar de ayudarlo a que pueda expresar que tiene miedo y de esa manera poder sostenerlo. Ahora, hay un texto en la Biblia, y César Ambrosio me va a ayudar, en el Salmo 55, 4 y 5. Fíjense lo que dice. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Bien, se escuchó un poco mal. Vamos a ver si llega este cable o acércate, César, a algún lugarcito, porque se cortó el micrófono, lamentablemente. Ahí está. Ahí. No sé si hay un lugarcito más cerquita para que el cable llegue. Alguien que le sea al ayudante textual. Bien, gracias, Gustavo. A ver, vamos de vuelta. Fíjense lo que dice este Salmo. 55, 4 y 5. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Esto está en la Biblia. Esto lo dijo un ser humano como nosotros y describe aún reacciones físicas que tienen que ver con la palpitación, con la sudoración, con el estremecimiento. Allí hay una descripción de una persona que está teniendo miedo. El miedo es una de las cosas comunes a lo largo de la historia bíblica. Los grandes personajes de la Biblia también tuvieron miedo. Eso es bueno saberlo. Eso nos ayuda a identificarnos con ello. Y hay un mandato en la Biblia que se repite muchas veces, que es dejen de tener miedo. Y acá le pedí ayuda al pastor Clark, porque la expresión es una expresión que reconoce que una persona está teniendo miedo. Está en un proceso de miedo. Si yo le digo no tengas miedo, no estoy reconociendo la situación de la persona. La Biblia reconoce que tenemos miedo y habla a aquellos, tiene algo que decirnos a aquellos que sentimos miedo, o que en algún momento sentimos miedo o tenemos miedo por algo. Hay algo que nos puede ayudar. Y hay un mandato a dejar de tener miedo porque hay cosas que podemos oír, que podemos hacer, que podemos reconocer, que podemos pensar
y entonces afirmarnos de tal manera de tener valor y sobrellevar situaciones que nos están provocando miedo. Y la primera cosa es dejar de tener miedo porque vos no estás solo. Nunca vas a estar solo. Estar solo es una de las situaciones típicas que pueden provocar miedo. Yo no sé si los chicos alguna vez han estado solitos. Es difícil que un chico esté solito siempre. En general los padres intentan no dejarlos solos. Pero a veces chicos y grandes se sienten solos. Y estar solo, sentirse solo, es muy duro. Y una promesa que aparece una y otra vez de Dios es: yo estaré contigo. ¿Qué es lo que dice Dios? Yo estaré contigo. Fíjense, la primera figura, Moisés. ¿Conocen de Moisés? A ver los chicos que me ayuden. ¿Quién fue Moisés? Muy bien, ahí hay alguien tímido que está diciendo, ¿es un niño, es un mayor? Sí, alguien que dijo de las tablas. Muy bien. ¿Quién fue Moisés? ¿Lo conoces a Moisés? ¿Sí? Muy bien, sí, creo que sí, pero... Moisés es una de las figuras predominantes del Antiguo Testamento, de las más importantes. De hecho, escribió el Pentateuco. Pero cuando Dios llama a Moisés, tuvo muchísimo miedo y él se preguntó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar, le preguntó a Dios, y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Y qué dijo Dios? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Eso le dijo Dios a Moisés. ¿Y se acuerdan que le dio la vara, que se hacía serpiente y después? Es decir, hay señales que Dios le dio a Moisés para que se anime a ir delante del faraón. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Lo hizo, y lo hizo muchas veces. Tenía que ir y venir a dar un mensaje delante de Dios. Ahí está Moisés cuando Dios le habla a través de esa teofanía, de esa zarza ardiendo que no se consumía. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó. Pero a los 120 años, él da un mensaje a su pueblo. Y este fue el mensaje de despedida. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Ese fue el último mensaje de Moisés al pueblo. El mensaje que él había recibido, que él había creído, que él había vivido, que había experimentado, se lo pudo dar a los líderes y al pueblo que vendría. Pero luego de Moisés, ¿quién vino? Josué. Y Josué dijo: sí, Señor, ya voy. También tenía miedo Josué. Y Dios le tiene que decir muchas veces, una y otra vez. Fíjense lo que le dice Dios a Josué. Yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Y fue así? Así fue. Al final de su vida, ¿qué decía Josué a los líderes del pueblo? Ustedes elijan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Adoraremos al Señor. ¿Quién vino después de Josué? ¿Se acuerdan de alguien del libro de Jueces? ¿De quién se acuerdan? Sansón, ¿quién más? Gedeón. ¿Quién más? Débora. Bien, vinieron varios hombres de Dios. ¿Tuvieron miedo? También tuvieron miedo. Los jueces también tuvieron miedo. Y entonces dice que Gedeón le dijo a Dios: Pero, Señor, ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más significante de mi familia. Y el Señor le respondió: adelante, Juan. Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Eso le dijo Dios a Gedeón: yo estaré contigo. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué, se lo dijo a Gedeón. Y hubo otro profeta más adelante en el tiempo de los profetas que se llamó Eliseo. ¿Se acuerdan de Eliseo? ¿Alguien conoce la historia de Eliseo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué le pasó a Eliseo?
Una mañana se levanta, va a regar los malbones, prepara el mate, ¿y con qué se encuentra? Que la ciudad estaba completamente rodeada de un ejército enemigo. Y el siervo aterrorizado le dice ahora, estamos listos, estamos fritos. ¿Y qué le dijo Eliseo a su siervo? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay una canción de esa muy linda, más están de nuestro lado que del lado del adversario. A veces nos sentimos rodeados, pero allí estaba Eliseo diciéndole, no tengas miedo, no tengas miedo, no tenemos que tener miedo. Una figura extraordinaria del Antiguo Testamento también fue alguien que venció a un gigante. ¿Quién fue? Muy bien, muchachos, bien, 10 felicitados. ¿David tuvo miedo alguna vez? ¿Sí o no? La canción que cantamos, en el día que temo yo en ti confío, ¿quién la escribió? David. Así que David también tuvo miedo. Y se enfrentó al oso, se enfrentó al león, después se enfrentó a Goliat. Y allí hay una foto de una de las películas de David que está con la onda. ¿Por qué David juntó 5 piedras? Claro, pero ¿por qué 5? Por las dudas. Y sí, tonto no era. Claro, por las dudas. No aceptó la armadura de Saúl, enfrentar a un gigante hasta el día de hoy provoca miedo a cualquiera. Pero él tenía buena onda. Y con toda la onda, ¡tuc!, se la dio. Y entonces allí está David diciendo, en el día que temo yo en ti confío. David tuvo miedo muchas veces. Hay muchos salmos de David que expresan miedo y dice, Señor, tú eres mi refugio, tú eres escudo alrededor de mí. Usaba palabras como soldado, pensando en Cristo, el Señor es mi fortaleza, etc. Muchas palabras que tenían que ver con su manera estratégica de pensar y la manera de refugiarse en Dios, que era poderoso y Señor de señores, Rey de reyes, Jehová de los ejércitos. Es una frase que aparece mucho en el pensamiento de David. También él va a decir, Jehová es mi pastor. Jehová me protege, Jehová es mi pastor, Dios me cuida. Aunque ande por valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Ahí está la clave de la valentía de David. Pero hay 2 personas más en el Antiguo Testamento que son, algunas personas más que están en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. El libro de Daniel hay algunos héroes menos conocidos. ¿Quiénes eran? A ver la placa que sigue, si es que vamos bien. ¿Quién salió del horno de fuego sin olor a quemado siquiera, sin olor a fuego? Los nombres muy difíciles. Eran venezolanos, seguro. Sadrac, Mesach y Abednego. Eran venezolanos y entonces, claro, la mamá se llamaría Sara y yo qué sé. Tómenlo con gracia, hermanos. Pero ahí estaban Sadrac, Mesach y Abednego, que en el horno de fuego salieron y se enfrentaron al rey. Le dijimos, no te vamos a adorar porque Dios nos puede librar y si no nos librara, igual no te vamos a adorar. Tremenda la confianza y Dios los libró. Ellos pudieron decir con razón, estamos en el horno. Pero estaba el ángel allí, ¿se acuerdan? Y los guardias y el rey vio que había 4 personas. Había el ángel de Dios estaba allí resguardándoles. Más adelante, en el mismo libro hay otro héroe, en el libro de Daniel. ¿Quién fue? Muy bien. Pregunta difícil, ¿no? Como el caballo blanco de San Martín. Allí está Daniel. ¿Y qué pasó con Daniel? ¿Qué le pasó a Daniel? Lo querían obligar a que deje de orar. Y entonces Daniel dijo, mejor voy a esconderme para orar. ¿Hizo eso? No. Y dijo, bueno, hoy no oro, mañana sí. Hoy no tengo tiempo para orar, y estoy apurado, tengo que llegar al trabajo.
¿Qué hizo? Y era uno de los líderes del pueblo, era un gobernante, tendría muchas ocupaciones y sin embargo, ¿cuántas veces oraba Daniel por día? 3 veces por día. Y entonces, como él oró, como hacía siempre, ¿qué hicieron los enemigos de Daniel? Lo buchonearon y entonces los enemigos lograron, engañando al rey, que tenía buena estima de Daniel, pero tuvo que cumplir la ley y cumplir la sentencia y lo tiró al foso. ¿Y en el foso qué había? Hormiguitas. No, había leones. Porque un ángel, dice, le cerró la boca a los leones. La verdad que yo no tendría la fe de Daniel. Si yo me tiran al pozo, escucharían algo así como, Señor, sálvame. Pero Daniel había orado y tenía una plena certeza de la presencia. Y este es un milagro irrepetible, como todos los milagros. Pero allí estuvo Daniel en esa fosa y salió vivo. Y entonces Dios lo honró su fe. Pero hermanos, en el antiguo pacto hay muchas maneras en que Dios declaró su presencia, manifestó su presencia, se hizo visible a través de distintas formas o de distintos eventos, teofanías o ciertas manifestaciones de la naturaleza para convencer o demostrar que Él estaba allí. En el Nuevo Testamento, Dios también usó ángeles. ¿Cuál es la primera mención de un ángel que hay en los evangelios? Un ángel aparece, ¿a quién? A María. ¿Y qué es lo primero que le dice? No temas, deja de tener miedo, tengo una buena noticia. Cuando hablamos del evangelio, hay que acercarnos a las personas que tienen miedo por prejuicio, a los mensajeros de Dios. Ángel significa mensajero. Pero nosotros como mensajeros tenemos el mensaje del evangelio, que es para todos. Mujeres, hombres, niños, judíos, pobres, ricos, ignorantes, sabios. Esa buena noticia, ¿cuál es? Que Cristo está viniendo. El Mesías está llegando y está llegando como fue profetizado y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y esta María, yo me imagino la situación pobrecita de ella y todo lo que tuvo que padecer después, tratando de explicar a su prometido la situación que le estaba pasando. Pero ¿qué le dijo el ángel? Allí está el texto. Lucas 1:30 al 31. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y en Lucas 2:10 dijo, no tengas miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Allí están los ángeles de Dios contándole a los pastores la misma circunstancia. A veces hay gente que tiene miedo de escuchar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Realmente no conoce a Dios. Es una pena que las personas tengan miedo de Dios. Pero ¿saben una cosa? La Biblia dice que la gente mala tiene miedo de Dios. Los ángeles tienen miedo de Dios. No, los demonios sí. Saben que Dios existe y le tienen miedo porque sus obras son malas. Y hay que tener cuidado porque ese miedo no puede ser quitado si no es por la presencia de Dios en sus vidas. Deberían tener miedo de Dios si van a seguir viviendo como quieren. Este es un tema, es una advertencia que está en toda la Biblia. Cuidado, peligra tu vida si dejas a Dios afuera. Tu vida está en riesgo si no vivís de acuerdo a lo que Dios te está enseñando. Pero estas advertencias en la Biblia son necesarias y apropiadas. Aún Pedro tuvo miedo y le dijo a Jesús, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Se acuerdan? Y más adelante, los mismos discípulos tuvieron miedo de Jesús. Y allí está la placa, yo también hubiera tenido miedo. ¿Y qué le dijo Jesús? Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua,
Creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y en Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Jesús. Yo soy, no tengan miedo, yo soy. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Moisés? Yo soy el que te envía. Y Jesús dijo, soy yo. Tenemos que reconocer a Jesús, darnos cuenta el mensaje de Jesús para nosotros y no tener miedo de Jesús. Jesús nos ama, Jesús nos busca, Jesús nos puede ayudar. Hay una historia tremenda en la Biblia cuando la iglesia comienza a ser perseguida y resulta que la iglesia hacía oración por Pedro. ¿Y dónde estaba Pedro? ¿Dónde había caído? En la cárcel. Y a ver si está la placa que sigue. La siguiente, por favor. Ahí está. Allí está Pedro en la cárcel y la iglesia haciendo oración por él. Y otra vez, un ángel del Señor le suelta las cadenas, abre las puertas de la cárcel y es librado de la muerte segura que tendría como otros de la iglesia, ¿no? Pero Pedro huye, la iglesia huye, no por temor a los soldados, sino por cumplir el mandato de Dios y de predicar a todo el mundo. La iglesia esparcida por la predicación fue un gran incendio, como cuando uno patea una hoguera. No fueron cobardes, resguardaron su vida, fueron inteligentes, no se expusieron al peligro. David también tuvo que huir de Saúl. A veces hay que huir de lo que es peligroso y la Biblia dice, huyan del diablo, no le den lugar al diablo. Líbranos del mal, oraba el pastor hoy. Hay personas que nos pueden lastimar y tenemos que tener cuidado. Jesús mismo dijo, aquel que sabe que hay ladrones, cierra su casa con llave. Hay peligros de los cuales Dios nos puede librar y nos libra muchas veces y a veces no nos damos cuenta de la manera que Él obra. Pero nosotros tenemos que tener la seguridad que es Jesús, que es Dios el que va a intervenir por nosotros, porque los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Y hermanos, acá llegamos a un texto que leyó Débora hace un ratito, que es la placa anterior. Nosotros necesitamos ayudar a nuestros hijos a que reconozcan cuál es la verdad y cuál es el camino, es decir, a Cristo. No se puede hacer cualquier cosa, ir por cualquier lado. Hay un peligro de perderse, de perder el camino, de apartarse del camino. Tenemos que insistir de la mejor manera y lo más tempranamente posible. Hay un camino a Dios abierto en la gracia de Cristo, que es ese camino que es Jesucristo. Y nosotros podemos ayudar a los chicos a no tener miedo, confiados en las promesas que la misma palabra de Dios nos da. Fíjense que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, las promesas de Dios nos iluminan, nos dan seguridad cuando está oscuro, cuando podríamos tener miedo. Hay un texto precioso en Isaías que el pastor Clark predicó hace un tiempo. Fíjense en lo que dice Isaías 41, 10 y 13. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Porque yo, dice también, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Yo te ayudaré. Las promesas del antiguo pacto son las mismas que Jesús dio a sus discípulos. Y le dijo, yo les doy paz, no como el mundo la da. Yo les doy seguridad, no como el mundo la da. No tengan miedo. En el mundo tendréis aflicción, confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Hay muchas palabras de Jesús, muchas palabras de la Biblia que nos ayudan. Hay un texto muy fuerte que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, que está en el Salmo 4:8. Este fue uno de los primeros versículos que yo aprendí porque tenía miedo a la hora de dormir a la oscuridad. Y la oscuridad, en más de un sentido, provoca miedo. Las calles oscuras y lo que no entendemos, lo que no comprendemos,
nos provoca miedo. Y nosotros debemos estar confiados en que nuestras vidas están en el cuidado de Dios. Aún así, hay que tener cuidado de no desviarnos del camino. La Biblia, toda la Biblia, advierte una y otra vez las consecuencias de la desobediencia. Así como la fe se manifiesta en obediencia, la desobediencia demuestra incredulidad y falta de fe, falta de confianza en Dios. Acá no vino ningún chico desobediente hoy, ¿no? ¿Todos son obedientes? Si mamá dice te tenés que ir a bañar, ustedes dicen ¡sí! Era lo que quería hacer, ¿es así? Ahora tenés que apagar la televisión, ¡sí! Te voy a hacer caso, mamá, ¿es así? ¿Somos obedientes? Como hijo de Dios, ¿somos obedientes? ¿Tenemos un sí fácil? ¿Qué sé yo, hermano? Es complicado. No le hacemos caso al médico que nos quiere salvar la vida, le vamos a hacer caso a otros, ¿no? Pero hay que ayudarnos a obedecer al Señor y a aquellos que Dios ha puesto para guiarnos, a nuestros padres, a los líderes espirituales, a las autoridades tenemos que respetar. Ustedes saben que en la Biblia hay un texto que habla de respetar a las autoridades. En Romanos 13 dice que tenemos que someternos a las autoridades públicas, a las autoridades seculares. ¿A los maestros hay que hacerle caso? ¿De la escuela? ¿Al director de la escuela hay que hacerle caso? ¿Alguien le tiene miedo al director? Ahora vamos a ir a dirección. Así nos decían nosotros, chao, era grave. Yo aprendí a firmar como mi mamá. Antes que firmar mi propia firma, cuando hacía desastre, firmaba Olga, Esther, y me salía igualito, miren. No me animé a firmar cheque porque ya era demasiado, pero tenía terror. Y las notas era que estaba en la luna, era más o menos lo que decían, que estaba muy distraído en clase, después que me había peleado, después que había roto un bebedero de agua, lo rompí con el codo corriendo, jugando, y bueno, algo que pagar el bebedero, qué sé yo. Pero bueno, cuando uno tiene miedo es porque algo no está bien. Si no, no hay que tener miedo a los padres, no hay que tener miedo a aquellos que nos protegen. Pero dice allí en Romanos 13, 1 al 5. Todos deben someterse a las autoridades públicas, porque no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. A quien se debe tener miedo, a la autoridad, pues la desobediencia trae consecuencias dañinas. Hermanos, tenemos que advertir a las personas las consecuencias de la desobediencia y de vivir sin Dios. ¿Ustedes creen que hay un cielo que Dios tiene preparado para los que le aman, para los que creen en Jesús? ¿Y creen que Dios va a castigar a los malos que no se arrepienten? ¿Saben que la Biblia dice una cosa tanto como la otra? Lo terrible es que es un mensaje que hemos silenciado, que Dios va a castigar a los malos. La Biblia dice en Romanos que si una persona te lastima, te hiere, te daña, confía en el juicio de Dios, porque Dios va a hacer justicia a su debido tiempo. Mientras tanto, Cristo no viene porque espera que todos se arrepientan. El castigo no es lo que hay que buscar primero y predicar primero. Predicamos la gracia y predicamos el perdón. Porque por eso hablamos de salvación. ¿Salvación de qué? Del castigo eterno. Pero también salvación de una vida miserable que lo único que busca es comer y divertirse.
Si las personas no están advertidas, entonces nosotros cargamos con la responsabilidad de haber silenciado una parte fundamental. Cuando una persona desobedece a Dios, lamentablemente va a padecer las consecuencias. Eso está en Romanos 1, como está en Deuteronomio. Hay que enseñar a los hijos la ley, porque la obediencia trae bendición. No es una cuestión matemática, pero sí, sin duda, el pecado trae la muerte y el padecimiento y el sufrimiento. Hermanos, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Tenemos que predicar el señorío de Cristo, la autoridad de Dios, un Dios poderoso que puede guiarnos a vivir mejor, que ha señalado el camino, pero que aquellos que no aceptan este mensaje están en un grave riesgo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, lo sabemos, pero ¿qué dice Juan 3:17? El que no cree ya está bajo condenación. Y hermanos, el Evangelio es un mensaje de buena noticia para aquellos que se dan cuenta que están en problemas, que están perdidos, que se están dañando a sí mismos, sin Dios. Y esa manera de vivir es algo que tenemos que ayudar a aquellos que son malos a que busquen la gracia y la misericordia de Dios. Este es el mensaje de los símbolos de los cuales hoy vamos a participar. Hay un mensaje de misericordia y de gracia para aquellos que un día reconocimos delante de Dios nuestro miedo, nuestra desobediencia, nuestra condición y recibimos el amor, el perdón y la seguridad que Cristo nos ha ofrecido a través de su sacrificio. Por eso, hermanos, quisiera que se acerquen los diáconos aquí adelante para ayudar a distribuir los elementos. Por favor, que se acerquen aquí a la mesa y tomen el pan, tomen la copa que está allí para distribuir. Tomen ustedes mismos el pan y primero el pan para distribuirlo entre los hermanos que van a participar. Para participar de estos símbolos es necesario haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador y haber expresado esa fe a través del bautismo por inmersión, como enseña la Biblia. Pero quisiera que nos ayudemos a distribuir y voy a pedir que en este momento se pongan de pie aquellos que van a participar de los elementos, los demás que no están bautizados o que están de visitas y que están buscando al Señor pueden permanecer en este momento sentados. Pronto va a haber bautismos y algunos más van a sumarse a esta celebración. Pero ¿por qué celebramos? La última cena Jesús dijo que el pan era su cuerpo, que sería entregado como ofrenda por nuestros pecados. Allí están las mujeres. ¿Qué buscaban las mujeres el día de resurrección? ¿Qué fueron a hacer? A preparar el cuerpo. ¿Y qué es lo que no encontraron? El cuerpo. ¿Y qué le dijo el ángel? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nosotros recordamos que Cristo murió, pero no sufrimos como si Él estuviera muriendo otra vez. Por eso esta es una celebración de la resurrección. Recordamos que Él dio su vida por entero, su vida completamente, su cuerpo fue lastimado profundamente como símbolo del pecado y de la gravedad del pecado, pero Él ha resucitado. Vamos a orar dando gracias por el pan. Le voy a pedir a Lucas que tenga una oración dando gracias por este pan. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias porque a través de tu cuerpo entregado por nosotros podemos decir con certeza que no tenemos más miedo, que tenemos certeza de que vamos a estar junto a vos el día que nos toque partir a tu presencia. Gracias, Señor, por esta certeza. Ayúdanos a poder compartirle a los demás esta certeza que tenemos, esta paz, este gozo. Y, Señor, queremos honrarte, queremos pensar en vos, queremos tenerte presente y agradecerte por este sacrificio tan hermoso que hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante.
en este santo lugar. Una sombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar, y todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. ¿Tienen ustedes? Sírvanse. Vos no pasás. Ahí está. Ahí ya está, ya está. Bien. Recordamos el texto de la situación que vivieron las mujeres y nos apropiaremos de estas palabras. Mientras se preguntaban qué había pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre sus rostros, pero ellas les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Ha resucitado. Participamos juntos, hermano. Esa última cena Jesús también tomó la copa. La copa es un símbolo de sufrimiento. En Apocalipsis se habla de las copas que se van a derramar en los últimos tiempos o a lo largo de la historia después que Cristo ascendió al cielo. Allí hay una placa por allí, si está a mano, donde Juan está recibiendo un mensaje de Dios. La siguiente. Juan escribe porque un ángel le trae palabras de esperanza. Él estaba preso, era anciano, muchos de los apóstoles habían muerto en el martirio, pero ante el sufrimiento propio y de los demás hermanos, de las noticias que él estaría recibiendo, viene el mensaje de Apocalipsis, el mensaje de revelación. Revelación significa que Juan ve algo que no estaba a la vista de todos. Y ese mensaje es el mensaje de esperanza para los últimos tiempos, para las situaciones más críticas y más difíciles que alguien podría enfrentar. Cuando parece que todo está perdido, cuando sentís que ya no hay manera de salir adelante, el Apocalipsis dice que el Cordero que fue inmolado venció a la bestia de 7 cabezas. Y ese es el mensaje que tenemos: vencer con el bien el mal. Amor a los enemigos, orando por ellos para que se reconcilien y busquen a Dios. Y este mensaje es muy claro al final de Apocalipsis. Fíjense, Apocalipsis 22, 8 al 13. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo:
No guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último, el principio y el fin. Palabras de Jesús, qué tremendo, ¿no? Yo me imagino a Juan dando este mensaje que sin duda él le levantó el ánimo y lo ayudó a seguir confiando y seguir adelante hasta el final de sus días. Hermanos, vamos a participar de la copa que representa la sangre de Cristo. Él murió, pero Él resucitó y hemos sido perdonados, lavados a través de ese sacrificio. Vamos a dar gracias por esta entrega de Jesús. Le voy a pedir a Miriam que nos guíe en oración, dando gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sí, Señor, la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Realmente no va a alcanzar la eternidad para agradecerte lo que has hecho por nosotros. Gracias por haber venido a este mundo. Gracias por haberte dado en sacrificio vivo por el perdón de nuestros pecados, para rescatarnos, Señor, cuando estábamos perdidos y cuando realmente no teníamos merecimiento de semejante sacrificio. Estamos agradecidos y en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para recordar una vez más ese sacrificio, mostrando nuestros corazones y nuestras mentes en adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estar en este santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar. De tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es mostrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Dijo Jesús, yo vengo pronto. Soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último, el principio y el fin. Participamos. Hermanos, hoy quisiera replantear este desafío de dejar de tener miedo. Es bueno reconocer el miedo. Lo malo es seguir teniendo miedo y que el miedo crezca y controle nuestras decisiones.
Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El reino de los cielos es de los valientes y los valientes lo arrebatan. Hay una conquista espiritual que tenemos que hacer con la armadura de Dios ante la incredulidad y predicar el Evangelio a pesar del rechazo. Y Pablo dice: oren por mí para que hable como debo hablar, con denuedo, con convicción. Pero la misma motivación que llevó a Cristo a hacer el sacrificio, que fue el amor, es la motivación que debe movilizarnos a nosotros para predicar el amor de Dios a aquellos que hoy están perdidos. Porque dice la Biblia: en el amor no hay temor. La madre que ama sabe que va al parto en el cual va a sufrir y tiene igual al hijo. El padre que ama sabe que va a trabajar y va a sufrir complicaciones. Cuando nosotros amamos, vencemos el miedo, no nos paralizamos y seguimos adelante. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tenés miedo, pedile a Dios que te dé más amor, que fortalezca tu confianza en las promesas, pero que el amor no defina tus decisiones. Vamos a orar juntos para despedirnos. Señor, en esta mañana, una vez más, reconocemos nuestros miedos delante de ti, nuestra insuficiencia, nuestra ignorancia, nuestra incapacidad en más de un sentido. Señor, queremos pedir nuevamente tu ayuda, tu fortaleza, que aumentes nuestra fe y nos ayudes a vivir con dignidad como hijos tuyos en un mundo que nos podría lastimar, y aún así poder expresar el amor tuyo donde quiera que vayamos esta semana. Somos conscientes, Señor, que hay un riesgo de aquellos que viven sin ti, de dañarse, de lastimarse y de terminar peor. Señor, sabemos que hay un camino ancho en el cual van todos a la destrucción, y hay un solo camino que es Jesucristo, y pocos son los que lo hallan. Ayúdanos, Señor, a alentar a otros para que empiecen a caminar junto con nosotros y seguir a Cristo. Pedimos que seamos plenamente conscientes en el momento de riesgo de tu protección y tu poder sobre nosotros. Y que, Señor, a la hora de dormir podamos descansar en ti, porque tú nos proteges. En el nombre de Jesús, amén.